Decíamos que íbamos a hablar de la justicia, pero en un primer momento pensábamos tocar todo lo que se va a dar en torno a la reforma del Código Civil y Comercial, pero los hechos de la jornada hacen que también toquemos otros temas, como por ejemplo esta sentencia que se dio en el caso Iena Barrios. Nos acompaña esta noche el juez de corte Fabián Vitar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Doctor, bastante malestar por parte de la sociedad en estas pocas horas de la sentencia por estos 4 años que se le dio a la Iena Barrio por un homicidio calificado, como lo decía Marcela, en un accidente de tránsito que mató a una mujer embarazada. ¿Es tan así que es injusta la sentencia que se ha dado? Es muy sensible los casos de homicidios culposos porque el dolor de la víctima es real frente a un hecho accidental que produce justamente la pérdida de la vida en el supuesto de delito de homicidio culposo. El Código Penal establece claramente cuáles son los límites de las penas en los homicidios culposos. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental que es la ausencia del dolo, es decir, la intención de matar. Frente a esa ausencia de intención de matar, se presume que hubo negligencia o impericia, y eso es lo que la pena determina. ¿Qué grado de negligencia, qué grado de impericia tuvo el autor de ese delito en ese hecho dañoso? Y ese es el límite del juez. Si el delito está calificado como homicidio culposo, es decir, que actuó con negligencia o impericia en el acto de manejar, pero no con dolo de provocar ese daño, el máximo de la pena está determinado en el Código Penal, y a la Iena Barrios en este caso le han dado casi el máximo de la pena, pero porque el tipo delictual es homicidio culposo. Y esto, la verdad que provoca ese tipo de sensaciones donde el evento dañoso causa un dolor no solo en la familia sino en el medio social, y las sanciones que el Código Penal permite son esos límites. Por eso es que se habla de modificar, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque esto hay que pensarlo, que si está probado que no ha tenido dolo, es un hecho accidental, agravado por la impericia o la negligencia en el acto de manejar, pero no deja de ser un delito donde hay ausencia de intención. ¿No lo agrava el tema de que él haya huido del lugar, que suele pasar esto, que el conductor escape del lugar y se presente horas después? Sí, es parte de la valoración que hacen los jueces para imponer el máximo o mínimo de la pena. Fíjese que hay límites hacia abajo que realmente son muy bajos, 6 meses, 5 años, pero lo difícil de entender es que el juez no tiene márgenes, porque acá estamos hablando de un accidente donde no hay intención, donde lo que se pena es la falta de impericia, o la falta de atención en el medio que está utilizando, que provoca el daño. Y la verdad que hoy en Argentina se están verificando muchos accidentes de tránsito. Hay, por la enorme cantidad de vehículos que hoy hay, estas son algunas causas que estadísticamente se reflejan en la cantidad de accidentes, una enorme cantidad de autos, rutas no preparadas, adicciones en grado mayor que las que había habitualmente. Esto ha hecho que haya muchos más accidentes, muchos más casos de delitos por lesiones culposas o homicidios culposos que impactan en la sociedad. Por eso es que se está hablando de modificar el tipo penal, aumentar la pena en estos casos de homicidio culposo, pero hay que tener mucho cuidado porque no deja de ser un accidente, puede pasar a cualquiera que no tenga una conducta de ir o de manejar borracho o de manejar a altas horas de la noche sin dormir. Estas cuestiones que se ventilan en un juicio, el juez la valora. Si ha estado toda la noche... Se hizo muy polémico, doctor, digamos, por lo que genera la Iena Barrios y porque en los últimos años ha tenido algunos hechos similares y aparentemente en esos hechos también conducía en estado de ebriedad. Es por eso capaz que hay como un fervor más popular por la figura de él y por lo que ha conllevado esta situación, ¿no? Sí, son casos que impactan por la víctima, una mujer embarazada, y las características de una personalidad pública de Barrios y sus propias conductas personales.
pero en lo estrictamente procesal y judicial, los jueces, cuando el tipo está calificado como homicidio culposo, esos son los límites. Ahora se dice pena efectiva de 4 años. ¿Esto no quita que pueda estar preso menos tiempo si tiene buena conducta, si se adecúa a las normas del penal y demás? Hay un régimen de cumplimiento de sentencias para todos los casos de sentencias con privación de la libertad que tienen regímenes de reducción de la pena por buena conducta o cumplimiento en un porcentual del tiempo, sujeto a verificaciones en el servicio penitenciario de buena conducta, que está preparado para volver a la sociedad de los distintos tipos de delitos. Lo importante en este caso es la pena de cumplimiento efectivo. ¿Y la mayoría de las sentencias lo podremos ver en la calle? No, depende en el supuesto de cumplimiento casi perfecto de todas las condiciones para obtener una liberación anticipada o condicional, estamos hablando de 2 años y medio, más o menos. Hay un cálculo matemático. Pero la mayoría, y por el tipo de delito, el cumplimiento de la pena es condicional, porque es un delito con excarcelación, que es otra cosa que impacta también en la sociedad. Ya está libre, sí, pero el juez no puede, porque ante la ausencia de dolo no se justifica la detención física de la persona en estos tipos de delitos. Y en este caso, la existencia de una pena efectiva de libertad es un avance en la valoración de las circunstancias de las causas. En Salta hemos tenido casos hechos de emblemáticos, que cuestan muchas veces entender, como fue, lo comentábamos recién, un accidente de tránsito en una ruta provincial donde un vehículo atropella a una persona, la mata, y luego de ese acto toma el cuerpo y lo incinera al costado de la ruta, tratando de ocultar el delito. El tipo penal concreto es del homicidio culposo. El hecho posterior de quemar el cadáver no configura el delito de homicidio, que sería el delito de mayor entidad, porque una cosa sin vida no es objeto de delito. Y cuando uno ve después de un proceso penal que los límites de los jueces están dados por las penas del homicidio culposo, y vemos que lo atropelló y después de atropellarlo lo quemó, y esto cómo puede ser que le hayan dado tan poco. Cuesta entenderlo, pero el Código Penal establece estos parámetros, estas garantías también, porque, como le digo, estos son hechos impactantes, pero le puede pasar a cualquiera. Usted imagínense penas privativas de la libertad por homicidio culposo, donde se prueba concretamente que fue un accidente, un chico que se cruzó atrás de un colectivo y que el auto lo atropelló y no lo vio, y que se determina que fue un homicidio culposo porque se establece que al ver que hay una escuela y están saliendo chicos, debería haberse imaginado, proyectado la posibilidad de que alguien se cruce, con lo cual hubiera tenido que adoptar medidas para evitarlo. Y uno viene andando normalmente y se escapó de la mano de la madre y cruzó atrás de un colectivo, pero es homicidio culposo. Imagínense esa situación imponiendo a una persona una pena privativa de la libertad, es decir, que vaya a Villa Las Rosas alguien que venía manejando y que no advirtió que Entonces, hay que ver las distintas posiciones. Muchas veces la impresión que uno tiene es por la cuestión impactante, pero hay que ver que en la sociedad se producen distintas variables de esto. Por eso es que para estos casos extremos se está viendo de ampliar el tope de la pena del tipo penal del homicidio culposo, para que cuando se verifique que venían en estado de ebriedad o con altos índices de alcoholismo o sin dormir toda la noche, que son los que se están viendo habitualmente, lo que hace que la persona tenga menos reflejo, y eso
entra dentro del homicidio culposo porque es una negligencia concreta a manejar en esas condiciones que hace que el tipo penal se aplique. Pero bueno, la graduación de la pena para ver estos casos extremos es parte de algunas reformas al Código Penal que se están discutiendo a nivel del Congreso de la Nación. Doctor Bitar, usted actualmente es juez de corte, antes ha sido político, se ha desempeñado durante mucho tiempo en la política. ¿Qué significa esto de que la justicia esté avanzando sobre la figura de un vicepresidente de la Nación? Yo creo que lo que significa es nada más que la efectiva división de los poderes y el ejercicio del sistema republicano de gobierno. Esto no debería sorprender. Una sociedad moderna, una sociedad democrática necesita. Debiera sorprender que un político haga estas cosas, más con la investidura que tiene, ¿no? Yo creo que la justicia... Si es que la justicia lo comprueba, por supuesto. Claro, en una división de poderes la justicia debe investigar a todos por igual, y esto es bueno. Ahora, doctor, yendo al plano de todas estas reformas que se vienen, se habla de reforma del Código Civil y Comercial. ¿Qué va a significar en la gente? Porque hablamos de un divorcio más sencillo, de que se va a poder hacer adopciones también de forma mucho más fácil, de alquiler de vientre, de la posibilidad de mujeres de acceder más fácilmente a la fertilidad asistida, de nuevas sociedades, un montón de figuras que tocan a distintos actores sociales. Pero ¿cómo va a impactar en la gente esto? La verdad que es una reforma de impacto pleno en la sociedad. Se va a modificar muchos conceptos que los argentinos teníamos sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones patrimoniales, matrimoniales, sobre nuevas figuras. Si bien hablamos de un proyecto que necesita la ley, esto va a ir al Congreso de la Nación, todo esto que vamos a hablar rápidamente está en proyecto, pero creo que es la línea... Se descuenta que va a ser aprobada. Que va a ser aprobada. No sé si a libro cerrado, pero toda esta reforma tiene un consenso previo en una mayoría legislativa que puede hacer que la ley se haga pronto. Y va a ser un cambio impactante. Para hacer análisis rápidos de algunos temas, son muchos, pero los que la gente puede verificar con su vida diaria y con las cosas que diariamente le pasan. Por ejemplo, en el régimen matrimonial, cualquiera de los cónyuges puede llevar el apellido del otro. Digamos, lo que hoy es señora López de, puede usar o no, lo que hoy era una obligación, usar el de, puede no usarlo, puede agregar el apellido del marido a su apellido, López González, no López de González, por ejemplo. El cónyuge puede tener también, el varón, puede también llevar el apellido de su mujer. Ya no se habla de padre y madre, también tengan en cuenta. Después de la ley de matrimonio igualitario, el Código Civil está reflejando esto. Ya no se habla de padre y madre en todo el Código Civil, se habla de relaciones filiatorias. Esto significa mucho. En esto que estamos hablando de los apellidos, por ejemplo, los hijos pueden llevar ambos apellidos en cualquier orden. Hoy lo normal es que el primer apellido sea el padre y el segundo. ¿Y qué va a pasar en ese caso después, digamos, para lo que serían los herederos de un matrimonio? Bueno, también es importante, eso hay otra... Que por el apellido se hacen las herencias, digamos. Sí, solamente va a haber que acreditar la filiación. Solamente. Por ejemplo, si los padres pueden decidir que los hijos lleven los dos apellidos en cualquiera de los órdenes. Primero la madre y después el padre. Hoy lo que se utiliza es al revés. Primero el apellido paterno y después el materno. Pueden usarlo indistintamente. Pueden utilizar solamente hasta tres nombres, pueden elegir 3 nombres. O sea, no puede una persona en Argentina después de la reforma tener más de 3 nombres. El límite es 3 nombres y si no se ponen de acuerdo los padres, se hace un sorteo en el registro civil que determina los nombres que van a tener los hijos. Y en el divorcio, que es lo más común, digamos, de toda esta reforma, ¿qué va a significar? ¿Más divorcio? El divorcio está planteado de una manera que ya no va a ser un juicio de divorcio, sino un trámite, diríamos, no va a ser un trámite de divorcio. Fíjense ustedes que la reforma tiene muchos aspectos. Uno, por ejemplo,
se eliminan las causales objetivas de divorcio, ya no hay que probar que se den alguna de las causales que hoy el Código Civil establece. Expresamente excluye el adulterio como causal de divorcio. Solamente impone como reglas de obligación entre los cónyuges, no hablemos de mujer y varón, hablemos entre cónyuges, porque puede ser dos sexo. varones o dos mujeres, deberes de alimento y asistencia, ni siquiera de respeto, deberes de alimento y asistencia. Ya no se obliga a convivir en un mismo techo, como ustedes saben. ¿Qué país tiene estas reglas, estas normas? Bueno, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos tiene este régimen. De ahí también los contratos prenupciales. Otra modificación enorme, estamos cambiando el régimen del matrimonio, porque muchos decían que la gente no se casaba para preservar su patrimonio individual. Bueno, si esa era la causa por la que no se casaban, eso se va a eliminar. ¿Cómo? Va a poder realizarse acuerdos prenupciales. Esos acuerdos prenupciales implica dejar claramente establecido qué es de quién antes del matrimonio, que hoy se puede hacer por el régimen de bienes propios que uno lleva al matrimonio, pero después se confunden en el bien ganancial. Se puede establecer qué es de cada uno, mantener un régimen absolutamente separado sobre esos bienes, tanto en lo que producen como en las deudas que éstas generen. Antes las deudas del matrimonio eran comunes a los cónyuges, ya no. Ese acuerdo prenupcial puede modificarse durante el transcurso del matrimonio, es decir, agregarse o sacarse cosas, de establecer un régimen de bienes gananciales absolutamente consensuado y diferenciado del actual. Se agrega, también esto también es un elemento nuevo, un nuevo instituto que se llama uniones convivenciales. Esto es para regularizar las uniones que hoy llamamos concubinatos, pero estableciendo también reglas de convivencia que establece, por ejemplo, la obligación de uno de los cónyuges de darle alimentos a el concubino hoy, al que va a ser el día de mañana, no sé cómo se lo va a determinar, pero van a establecerse convivientes, vínculos, ¿será? Uniones convivenciales, claro. Serán convivientes de cualquier sexo, es el término que específico, Marcela, que el proyecto usa, donde se van a poder establecer entre los distintos convivientes obligaciones. Doctor, lo tenemos que interrumpir, hay mucho para hablar de esto, pero queremos aprovechar su presencia como juez de corte de la provincia para que usted nos diga qué justicia le está ofreciendo hoy el Poder Judicial a los salteños. Estamos avanzando en la modernización, muy breve, por favor. En la modernización del Poder Judicial. Esto es importante porque hace al acceso directo de la gente a la justicia. Estamos imponiendo un régimen de solución de conflictos en el primer escalón del problema, no largos juicios. Y en esto estamos siendo muy eficientes, en tratar de que el problema se solucione el primer día del conflicto, poniendo mucho énfasis en sistemas alternativos. Y estamos modernizando la justicia con sistemas electrónicos que faciliten y acorten los tiempos de los procesos. Diría que son dos cuestiones que hacen al acceso directo de la gente a la justicia. Doctor Fabián Vitar, juez de corte de la provincia, gracias por su tiempo y por visitarnos. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.